Informe 24. Dicen haber vivido lo peor, muchos le dieron la espalda, se quedaron solos, sin trabajo y ahora cargan con el estigma de haber sido acusados de un delito que no cometieron. En los últimos 10 años, cerca de 40.000 personas han sido privadas de libertad de forma errónea. ¿Qué falla en el sistema judicial? Lo vemos en el informe 24 de Luis Soto. Estuvieron en prisión por delitos que no cometieron. Llegué allá y lo único que hacía era llorar. ¿Por qué estaba yo ahí si yo no había hecho nada? Pasar 6 meses en una cárcel en un país extranjero es algo muy duro para una persona que finalmente es inocente. En la última década, cerca de 40.000 personas han estado privadas de libertad injustamente. Y a mí me cambió la vida también, porque caí en un hoyo que hasta ahora me ha costado salir. Existió un error en los agentes policiales y agentes del Estado. ¿Cómo es que una persona inocente termina en la cárcel? ¿Cuáles son las falencias en los procesos judiciales? En base a este error inicial se genera una cadena que lleva finalmente a que esté privada de libertad una persona inocente. Es el 8 de septiembre de 2022 y Carabineros recibe la denuncia de una mujer víctima de un portonazo en el sector oriente de Santiago. Es una persecución policial que ocurrió entre la comuna de Lo Barnechea y la comuna de Maipú cerca de las 10 de la noche. Se activa un importante operativo policial en el que incluso participa un helicóptero de la institución para dar con los delincuentes. Se inicia un seguimiento controlado a distancia por distintas comunas de Santiago, finalizando en Maipú, donde los delincuentes intentan escapar a pie sin lograr su cometido, logrando el personal de Carabineros la detención de 4 sujetos. Pero uno de ellos es inocente. La persecución llega hasta esta esquina de Maipú. Yo estaba trabajando en la casa de esquina que está donde está el árbol. Ahí yo estaba limpiando un techo. Y ahí yo me vine en la bicicleta para acá porque quería darle 11 a mi mamá. Justo en ese momento, los sospechosos son perseguidos por funcionarios policiales. Uno de ellos desenfunda su arma y dispara. Yo sentí que disparo y yo bajé como pude la escala y salgo y pregunto por mi hijo y mi hijo no estaba. Había ido, un niño me dijo que había ido donde mi hija a buscar manjar que yo le había pasado a ella para yo poder tomar once que me lo devuelva. Matías estaba a pocos metros de la casa de su mamá cuando siente los balazos. Un proyectil impacta en su bicicleta y le rebota en un pie. Yo me quedé parado aquí. Y ahí fue cuando le llegó el balazo a la bici y me llegó aquí. Con un pie ensangrentado, caminó como pudo para pedirle a los mismos carabineros que lo llevaran a una posta. Fui, caminé para la esquina y como iba con un zapato en la mano, me posaron a la fuerza, dijeron aquí está el cuarto y me tiraron para arriba. Matías asegura que intentó explicar lo sucedido y que él no tenía nada que ver con el robo. De todas formas se lo llevaron y tras el control de detención le imputan ser parte de la banda que habría cometido el atraco. Rabia, dolor y pena por algo que yo no había hecho, que estaban echando la culpa. Y ahí lo fui a ver y ahí él me contó porque había llegado allá, lo habían metido a un calabozo sin ropa, con puros elí y acurrucadito en un cemento y así estuvo 3 días durmiendo, dice. Matías no tenía antecedentes penales y tampoco registraba detenciones previas. Yo le explicaba, oiga, si yo no tengo nada que ver en el asunto, yo andaba trabajando. Tengo testigos, tengo videos. Si quiere, vaya póngame a consultar. No, si van a andar robando. Se
Según datos de la Defensoría Penal Pública, en los últimos 10 años, 39.235 personas estuvieron en la cárcel siendo inocentes. Los errores que pueden explicar eso son multifactoriales. Lo podemos ver desde, por ejemplo, un aumento muchas veces en las penas a través de reformas legales, hace que la prisión preventiva sea casi automática por la pena que arriesga la persona que está siendo sometida a una investigación. Generalmente ocurre por un actuar erróneo de agentes del Estado, problemas en la identificación de un imputado o equivocaciones en los peritajes. Muchos casos que cuando tienen cierta relevancia social, ¿cierto?, son difundidos, ya sea por los canales de televisión, también en redes sociales, y el juicio social, el juicio público, tiende a llegar de manera mucho más rápida y mucho más certera que el judicial. Entonces queda de cierta forma instalada esta verdad común o social de que esta persona era culpable. De los 4 detenidos por el robo de un auto en Lo Barnechea, la víctima solo logra reconocer a 3, a todos menos a Matías. De todas formas, él también queda en prisión preventiva, medida cautelar que se extiende por casi 6 meses. Iba a estar mi mamá sola porque como somos los dos, ¿no? La pena de no proveer para la casa, dejar a mi mamá sola con todas las enfermedades que tiene. Igual un suplicio, era un suplicio. Yo lo único que hacía, me sentaba aquí, me ponía a llorar, venía mi hija de allá, me decía, mamita, estate tranquilo, si mi hermano está bien, no está bien, le decía yo, porque está pasando frío, está pasando hambre, necesidades que nunca le pasó. Y ahí Dios me daba fuerza para seguir adelante y luchando para poder llevarle todo lo que él necesitaba. El periodo que Matías pasa privado de libertad es un duro golpe para su familia. Su mamá es jubilada y viuda desde hace 6 años. Debe organizar rifas y completadas para poder costear un abogado particular. Como yo quedé desbancada total con lo que le pasó a Matías, saqué hasta la plata de mi casa que tenía para postular ahora en octubre. La saqué porque me faltó plata para poder seguir yéndolo a ver a él y llevarle sus cosas. Esto afecta a distintas aristas de las personas que son erróneas o injustificadamente privadas de su libertad. Cuando alguien es privado de libertad es sacado, ¿cierto?, de su medio social. Pierde entonces su trabajo, pierde, por ejemplo, si es que ha arrendado una casa, la pierde porque ya no tiene cómo pagarlo, pierde también sus redes de apoyo porque genera esta duda. Pero para María no había duda. Su hijo era inocente. Al 5º mes en la cárcel, la representación de Matías la asume la Defensoría Penal Pública. Estos videos fueron claves para obtener su libertad, y aunque estuvieron disponibles desde el control de detención, la Fiscalía cuestionó su veracidad. Nosotros lo que hicimos fue pedir una pericia criminalística. Un perito hizo un análisis de todas estas cámaras de seguridad y llegó a la conclusión que era imposible que Matías a las 20:55 haya estado en Lo Barnechea. Esa tarde Matías estaba trabajando en la limpieza del techo de un vecino. A las 9 de la noche con 19 minutos se le puede ver saliendo de la casa en la que se encontraba. En instantes se aprecia cómo llega a su pasaje en bicicleta. Son las 9:46. Y 5 minutos después, la cámara registra a los sujetos que escapan y al carabinero que efectúa los disparos. Inmediatamente esta defensa solicita la audiencia de sobreseimiento definitivo, entendiendo que habían elementos y antecedentes suficientes para acreditar que él era inocente. Entonces se decreta posteriormente el sobreseimiento definitivo de la causa. Eso quiere decir que no hacen bien su trabajo los funcionarios públicos, porque si no investigan, en el momento no preguntan o no verifican, teniendo si hay testigos que a uno lo apoyan y me ven. 6 meses que, según Matías, causan un daño irreparable. Cuando salí, la gente sí juzga porque uno pasa por esas situaciones, pero tampoco sabe lo que hay detrás. Igual afecta, sí, porque después te apuntan como delincuente. Una buena parte de las personas a las que se le han imputado delitos de forma injusta son de origen extranjero. Me pegaron, hubieron peleas, uno ahí sobrevive. La soledad que te va dando la cárcel a diario es duro y muy fuerte. La mayoría de los imputados que atiende la Defensoría Penal Pública son nacionales, no son extranjeros. Pero ¿qué pasa, cierto? Es que tiende a imponérseles a los extranjeros en mayor medida que a los chilenos por el mismo tipo de delito, la prisión preventiva.
la región de Tarapacá, Nardi, una joven boliviana de 25 años, quedó en prisión preventiva tras ser acusada de narcotráfico en un control a un bus interurbano. Y de mi maleta hacen unas pruebas a unas cremas de queratina a la cual yo transportaba. Me dijeron personal de la PDI que lo que yo traía era clorhidrato de cocaína. Pasó 6 meses en la cárcel. Trató de explicar que llevaba un producto de peluquería, un encargo, como lo podría hacer cualquier persona. Sin embargo, el tribunal no aceptó sus argumentos. Finalmente, un análisis de las cremas concluyó que efectivamente se trataba de queratina para el cabello. Fue una lucha, me juré ese día que salí en libertad de mostrar hasta el final mi inocencia. Yo creo que pasar 6 meses en una cárcel en un país extranjero es algo muy duro para una persona que finalmente es inocente. El proyecto Inocentes es una iniciativa de la Defensoría Penal Pública para visibilizar estos casos y exponer los errores del sistema para evitar que se repitan. Perdieron oportunidades, los persigue de cierta forma esta noticia, por eso es importante esta labor comunicacional. Entonces, no hay programas estatales que los ayuden y también el camino para obtener una indemnización del Estado que actúe erróneamente es también muy largo y complejo. En 2008, Felicinda fue a un cuartel de la PDI a denunciar un robo que había sufrido en su casa. Y me dice, ¿sabe qué? Me dijo, usted no se puede retirar del recinto. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque usted tiene una orden pendiente. Incluso cree que se trata de una broma, pero el detective le explica que tiene una orden de detención por el delito de receptación ocurrido en la región de Coquimbo 3 años antes. De inmediato sospechó. Su hermana tenía prontuario policial y no era la primera vez que daba el nombre y RUT de Felicinda al momento de ser detenida. Llegó mi hermano mayor y entró y habló llegó con mi cuñada. Y entró y habló con el inspector, con un jovencito que había ahí, y le dice que cómo se le ocurría, que había un error, que yo no tenía nada que ver en esto, que había una hermana que andaba metida en la droga y andaba haciendo cosas. Y en eso el inspector se enojó y me tomó y me esposó. Esa misma noche fue trasladada a Illapel. Y lloraba, pensaba todo lo que me había pasado, todo lo que había vivido, porque llegué a la cárcel de mujeres y me sacaron fotos, igual que un delincuente. Felicinda trata de explicar lo que pasa, pero dice que nadie la escucha. La pasan a una audiencia donde la condenan por la causa que supuestamente estaba pendiente. Sin embargo, era su hermana la que originalmente había sido formalizada. En ese momento, cuando el juez dice que yo era condenada a 30 días de presidio y 1 año sin cargos públicos. Entonces ya me puse a llorar porque no entendía, no sabía qué iba a pasar. Estuvo 3 días en la cárcel. Obtuvo su libertad, pero con sus papeles manchados, siendo completamente inocente. Una experiencia que fue mucho más que un mal rato. Mi hija no sigue terminó su 4º medio, no pudo seguir estudiando por el asunto de que no había tiempo, no había plata. No tuve para mis hijos. La gente, incluso aquí mismo cuando llegué, personas me gritaban que había estado presa. Para enfrentar los prejuicios, decidió limpiar su nombre. Puso una denuncia contra su hermana por usurpación de identidad, la que fue acogida. Fue absuelta recién en 2011. Yo soy pobre y todo, entonces, pero ¿por qué la gente que tiene plata o los delincuentes salen libres como la nada? Su vía crucis continuó. Quería llegar hasta las últimas consecuencias. Demandó al Estado y en 2017 fue indemnizada por daño moral. Pero a pesar de todo, Felicinda asegura que todavía no puede cerrar esta etapa de su vida. A mí la plata no me importaba. A mí, aunque no me hubiesen pagado un peso, yo me hubiese conformado y a lo mejor habría cerrado todo esto con que Carabineros me dijera: nosotros también nos equivocamos, cometimos un error. No sé, hubiese sido lo mejor para mí. Errores que marcan vidas. Quienes han sido acusados de manera injusta aseguran que el daño social y psicológico es difícil de reparar. Yo encuentro que fue una injusticia muy grande, muy grande. Como persona, él lo
lo basurearon. Lo basurearon porque lo vieron como un vil delincuente, lo cual mi hijo nunca, jamás ha tomado nada. Antes de juzgar, de ir para arriba a la gente y averiguar primero, pero habiendo testigos y cámaras, no deberían preocuparse de ser más cautos con esas cosas. Historias de quienes aseguran haber pasado por lo peor. Estuvieron privados de libertad, alejados de sus familias y seres queridos sin una razón de peso. Ahora deben cargar con un estigma únicamente por un error o falta de rigurosidad del proceso judicial.